también no todos son hijos de Dios. Aunque digan llamarse hijos de Dios, no lo son. Por ejemplo, en 1 Juan capítulo 2, verso 19, dice que hay gente que está con nosotros, pero que no es de nosotros y que han de salir para manifestar su mal. Entonces, no todo el que me diga Señor, Señor, ¿verdad?, entrará al reino de los cielos. Ni todo el que diga que es cristiano quiere decir verdaderamente que siga a Cristo Jesús. Pero sí creo con todo mi corazón que aquí estamos nosotros con el anhelo y el deseo de parecernos a Él, porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro Dios, nuestro Rey. Él es nuestro anhelo de todo nuestro corazón y queremos hacer lo que Él hizo mientras caminó en esta bendita tierra. ¿Puedes decir conmigo amén? Y por otro lado podemos ver que hay hijos de Abraham, pero que algunos están enfermos, otros endemoniados. Y esto me refiero a la mujer que estuvo 18 años encorvada. Tenía espíritus malignos, inmundos. Y ella no podía ver hacia arriba. Y era hija de Abraham. Pero por otro lado puedo ver otros hijos de Abraham que son muy bendecidos económicamente. Hablando literalmente, tienen pues buenas cuentas bancarias. Y no es malo que usted y yo tengamos financiamiento, dinero, porque dice la Biblia que la riqueza que viene de Dios no añade tristeza. Pero en la Biblia podemos ver la historia de Lázaro y del rico. Y déjeme decirle que el rico era hijo de Abraham, pero desafortunadamente cuando tuvo bienes aquí en la tierra, no compartió con el que no tenía. Y qué triste que siendo hijo de Abraham y tener abundancia, no comparta con el que no tiene, porque es mejor dar que recibir. Bendito sea su nombre. Por eso, gracias a Dios que nos da, pero no nos da para que hagamos más nosotros y acumulemos más, sino para que bendigamos también al que no tiene, especialmente al pobre y a la viuda, porque el que le da o le presta, dice la Biblia que el que le da al pobre y le presta a la viuda, al Señor le presta. ¿Verdad? Entonces, qué bueno que Dios nos bendiga, pero acuérdense que es mejor dar que recibir. Entonces, estos son también hijos de Abraham, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunas obras. Por ejemplo, en Génesis 12:13 dice la Biblia que Abraham se casó con su hermana. Mire qué tremendo, ¿verdad? Y esto me lleva a lo que dice 2 Corintios 6:14, hablando Pablo, que no nos unamos en yugo desigual. Para los que aún no se casan y quieren casarse, ¿verdad? Qué tristeza es que nos unamos con alguien que no quiere nada con Dios. Sería triste y lamentablemente, y habría muchos problemas dentro del hogar, porque uno iría y el otro se quedaría. Y sería graves problemas. Porque eso lo vemos en la actualidad. Hay gente que sea el esposo que está en la iglesia y la esposa no. O por el otro lado, la esposa bien metida en la iglesia, pero el marido no quiere saber nada. Entonces, la recomendación es en la consejería, antes de casarnos, antes de unirnos, que sea nuestra hermana o nuestro hermano en la fe en Cristo Jesús. ¿Puedes decir conmigo amén? No vamos a ir a buscar filisteos ni filisteos, ¿verdad que no? Porque si no, entonces vamos a tener grandes problemas. Y después, hermano, ayúdeme a orar, mire, por mi esposo, no quiere nada con Dios. Y vamos a estar orando, ¿por qué no, verdad? Porque al final de cuentas es santificado por él o por ella. Mientras él busque de Dios o ella busque de Dios, la persona que está ahí, aunque no sea creyente, es santificada por medio de él o ella. Y eso es lo que portamos los hijos de Dios, la gloria de Dios, la unción de Dios, la santidad de Dios. Y como consecuencia también la persona que está con nosotros es bendecida. Porque déjeme decirle que donde está un hijo de Dios, ahí hay bendición, sea en la empresa, sea en el trabajo, donde quiera que esté, donde haya un hijo de Dios, tiene que marcar la diferencia, porque ahí está Dios, porque somos portadores de Dios, y dicen, yo quiero ser como ese hijo de Dios, porque el hijo de Dios, usted sabe que se pone a orar, y no le da vergüenza que lo vean. Entonces el patrón dice, si a alguien le voy a confiar las llaves de mi negocio, va a ser a ese cristiano.
Como a mí me tocó acá en Arcadia, yo tenía meses y luego me soltaron las llaves y la caja del dinero. Dije, Padre bendito, qué responsabilidad. Pero bendito Dios que el temor del Señor está en nosotros y no podemos tocar lo ajeno. Al contrario, oramos para que se multiplique, para que las fuentes laborales produzcan por cuestiones de un hijo de Dios que está en una empresa. Por eso aquellos que tienen negocio, inviten a los hijos de Dios y verán cómo prospera. Mire, José llegó a la casa de Potifar. Esa casa no volvió a ser la misma. Pero había un siervo de Dios ahí. Después se lo llevaron con Faraón. ¿Y cómo le abundó? Le conservó. Y cuando vino la hambruna, había de dónde echar mano. Puede darle gracias a Dios. Por eso entonces Abraham se casó con su hermana y nosotros teníamos que casarnos con nuestro hermano en la fe. No nos subamos a yugo desigual, porque en la Biblia hay muchos yugos. Y el yugo que debemos de portar es el yugo de Cristo. Dios nos guarde de cargar el yugo de hierro, que es el de esclavitud, el que está en Egipto. Y trabajo, y trabajo, y trabajo, hermano, y nadie sabe para quién trabaja. Y el que trabaja, para sus males trabaja, el que acumula, pues. Porque hay gente que le gusta tener y tener, hermano. Y el día que lo llama el Señor a cuentas, otro viene a gozar. Mejor disfrute, invítenos y lo acompañamos y nos vamos al buffet. ¡Aleluya! Santo es el Señor. No sea egoísta, hombre. Comemos de todo. Los bendecimos los alimentos y son benditos. Sean popusas, sean pollo con tajadas y sean lo que haya, hermano. Pollito campero, que qué sabroso está. Amén. Aleluya. Vamos con el segundo, porque tengo muchos de las cosas que hay que resaltar, porque sería mucho hablar de Abraham. Pero lo segundo es que Abraham termina lo que empieza. Mire qué tremendo. Lo sacaron de Ur de los caldeos para llevarlo a Canaán. Y ciertamente llegó a Canaán, dice la Biblia en Génesis 12:5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces, amado hermano, cuando hablamos de comenzar las cosas, la Biblia también nos exhorta a que las terminemos. Porque qué bonito es comenzar algo, hermano, y terminarlo, pero qué triste es que comenzaste algo y lo dejaste a medias. Y en la Biblia hay varios personajes que dejaron las obras inconclusas. Espero con todo mi corazón que nosotros terminemos la carrera que hemos comenzado hasta el último resollar de nuestra vida, y cuando nos vayamos para recibir la corona de vida que nos espera cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Pero por ejemplo, el Señor le habla a la iglesia de Sardis y le dice que sus obras están incompletas. Que qué bueno que comenzó, pero no lo terminó, hermano. Otro de los personajes que yo anoté, Moisés, salió de Egipto con el pueblo y el objetivo era meter al pueblo a Canaán. Pero ni él entró, ni tampoco la generación que con él salió. Entonces quedó la obra inconclusa. ¿Sí? Otro de los hombres y personajes que podríamos hablar mucho es Josué. Josué conquistó Canaán, pero no completó la conquista de Canaán. Le faltó territorio, eso lo dice la Biblia. ¿Quién vino a concluir esa obra? Caleb. A los 85 años dijo: me siento tan fuerte como cuando Moisés me llamó a ir a espiar Canaán. Hermano, y es que no importa la edad, porque Dios añade fuerzas al débil. Cuando tú ya no tienes fuerzas, viene Dios y te levanta y te añade fuerzas, y comes pan y vino y sigues caminando, porque largo camino te espera. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces el consejo es que lo que comencemos lo terminemos, ya sea en el área ministerial. Si comenzaste aprendiendo el órgano o algún instrumento, no te desanimes, no te desalientes.
Enfócate, pon tus ojos en Cristo Jesús. Él te va a recompensar, Él te va a ayudar. Y sigue desarrollándote, sigue perfeccionando la alabanza, que Dios te dará cántico nuevo para que le adores y le alabes. Pero no te desanimes en seguir aprendiendo. ¿Sí? Si te gusta predicar, pues empieza a predicar como yo, en el espejo o a los árboles. Yo eso es lo que a veces hago. Me voy al parque y me pongo a hablar a los árboles, y el que me va a decir: este está loco. Pero hermano, tenemos que ejercitar el don que se nos ha dado. No podemos dejarlo a medias. Si estás en una carrera secular, en una empresa, quieres una maestría, sigue adelante hasta obtener tu bendición, porque Dios está contigo y te va a ayudar para que culmines lo que empezaste. Si no dejes la obra a medias, y vas a ver tu título, vas a ver los resultados y le vas a dar gracias a Dios. Y vas a decirle: Señor, gracias, porque lo que empecé me ayudaste a terminar. Y podríamos hablar mucho de las obras inconclusas. Otra de las cosas que me impacta que Abraham hizo fue que construyó 4 altares. El primer altar está en Génesis 12:7. El segundo altar está en Génesis 12:8. El tercero en Génesis 13:18. El cuarto altar está en Génesis 22:9. Amado hermano, cuando yo me metí a esto, qué triste es que ser templo del Espíritu Santo y no tener altar. Y si no hay altar, no hay sacrificio. Y si no hay sacrificio, no hay bendición. Por eso, bendito Dios, que nosotros nos presentamos como sacrificio vivo, adorarle, alabarle, y Él puede percibir ese aroma y te va a bendecir, como bendijo a Noé cuando salió del arca y levantó altar. Y dice que apartó todo animal limpio y lo sacrificó a Dios, y Dios se agradó y lo bendijo. Pero levantó un altar. Toda dominación que tiene un templo tiene un altar. Y creo con todo mi corazón que nosotros, como templo y morada del Espíritu Santo, tenemos que tener un altar para nosotros tener esa conexión con Dios. O sea, tenemos que tener oración. Porque, hermanos, si no lo tenemos personalmente, menos tendremos altar familiar. De unir nuestra familia, de orar y decirle: Señor, aquí estoy. Y entonces, hermano, necesitamos altar. Si no lo tiene, hermano, hay un hombre relatado en la Biblia llamado Elías, que él nos ayuda a ver cómo podemos restaurar el altar. Dice la Biblia que Elías recogió 12 piedras, y yo creo que no eran piedras pequeñas, porque había que sacrificar bueyes. Y imagínense el tamaño de un buey, ¿cómo estaría la piedra? Pero dice la Biblia que agarró 12 piedras conforme a la tribu de Israel. Y la primera piedra, pues obviamente es Cristo Jesús como fundamento y base, porque no puede haber otro fundamento si no es el de Jesús. Si ahí edificamos, aunque venga viento, aunque venga tormenta, nada nos moverá de la roca bendita que es Cristo Jesús. Puede alabar el nombre del Señor. Por mencionarle algunas piedras, la primera piedra que puso fue Rubén. ¿Y qué significa Rubén? Rubén significa visión. Entonces, al poner un altar, al levantar un altar, tienes que tener una visión. Y la visión es que provoques que Dios te bendiga, que tengas un lugar de encuentro con Dios, que antes que te vayas a dormir, te vayas a orar, que te vayas a agradecerle a Dios, que cuando te levantes, y si Dios te levanta en la madrugada, gloria a Dios, tienes un altar para decirle: aquí estoy, papito, quiero tocar tu corazón, quiero pedir guianza, voy a moverme de lugar, voy a moverme de trabajo, pero no quiero hacerlo por mi propia cuenta. Porque Proverbios 3, 5 y 6 en adelante dice: fíate del Señor, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Porque Dios no se equivoca, hermano, nosotros sí, pero Él no. Entonces ahí podríamos ver en la restauración de los altares, cómo se restaura el altar, y podemos ver todos los significados de los nombres de los hijos de Jacob. Así como Judá, que significa alabanza. Entonces, en tu altar tiene que haber visión. En tu altar tiene que haber alabanza, hermano. Y te vas a gozar. Entonces vas a presentarte como sacrificio vivo. Y te va a llegar la bendición sin duda. Y vas a ver cómo empieza a cambiar cuando uno tiene comunicación con Dios. Porque eso es orar. ¿Puedes decir conmigo amén?
Otra de las obras de Abraham, Génesis capítulo 12, verso 10. Caes, levántate. Abraham se cayó, hermano. Cuando vino hambruna, ¿qué cree que hizo? Descendió a Egipto. Y usted sabe que Egipto es figura del mundo. Y no fue eso solamente, sino que fue que vino un espíritu de miedo, porque su mujer era muy hermosa. Y la preparó, le dijo, ¿sabes qué? Si te preguntan quién eres, dile que eres mi hermana. No era mentira, era verdad. Pero detrás de esa verdad había un temor. Había miedo. Dice, si te llevan, tú vas a perseverar, tú vas a quedarte ahí, pero a mí me van a matar. Entonces mejor diles que eres mi hermana. Cayó. Cometió errores. Que ese faraón tuvo que regresársela. Porque Dios le habló, le dijo, ¿sabes qué? Regrésala porque es mujer de mi siervo. Hermano, quiere decir que tocar las cosas de Dios, cuidado, alguien que se mete con un hijo de Dios. Cuidado, hermano. Tenemos un Padre amoroso que nos guarda, que nos cuida. Ay de aquel que se meta con un hijo de Dios, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero de aquellos hijos que, verdad, están sujetos al Padre. Dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas el impío caerá en el mal. ¿Cuántas veces cae el justo? 7. Pero se vuelve a levantar por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Y le dice, vamos, levántate. Y es que en la Biblia hay personajes que cayeron en pozos. Como David, que cayó en el pozo de la desesperación. Pero dice la Biblia que clamó. Y Dios lo oyó y lo sacó, hermano, de ese pozo. Otro de los que cayó en el pozo fue José. Lo echaron, pero había un hermano que Dios le habló, le dijo, saca, a lo mejor vamos a sacar provecho de él. Y lo sacaron, pero lo echaron al pozo a José. A Jeremías lo echaron al pozo. A Daniel lo echaron al pozo. Y hermano, mire qué tremendo, porque el Señor cerró la boca de los leones. ¿Sabe por qué? ¿Cuál era el olor de Daniel? Olía a Cristo, hermano, no olía a carne. Porque el alimento del león es la carne. Y cuando nosotros olemos a carne, somos presa de león, porque anda alrededor nosotros rugiendo para devorarnos, para despedazarnos. Pero cuando olemos a Cristo, cuando traemos el aroma del cielo, el diablo tiene que cerrar su boca. No puede abrirla, devorar a los hijos de Dios. Esa es una bendición. Por eso hay que oler a Cristo. Porque en la Biblia hay olores a cambiar, como el olor de muerte por el olor de vida. Olor de traición como olor de confianza. Ojalá que un día hablemos de los olores. Pero mire, vamos a otra. En Génesis 13:9 dice que Abraham se separa de Lot. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Yo no sé cuál sea su Lot. Pero lo que sí sé es que cuando Abraham se separó de su sobrino, fue más bendecido que cuando estaba con él. Entonces, tal vez el trabajo puede ser tu Lot. No lo sé. Pero tú sí sabes qué es lo que está deteniendo que Dios te bendiga más. Yo recuerdo cuando estaba allá en el restaurante y subí a la azotea y me bajó ese rema que el Señor me dijo, tienes que separarte de Lot. Y yo entendí quién era Lot. Entonces, cuando me propusieron el plan de deshacerme, porque yo ya no quería estar ahí. Hermano, nomás venía aquí a veces los sábados y a veces los domingos y ya no podía estar aquí. Y yo los veía a ustedes por el Facebook y le decía, Señor, yo quiero estar ahí. Y yo le decía como David, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo todos los días en tu casa, alabándote, glorificándote, porque eso es lindo, hermano, estar en la casa de Dios. No se preocupe por el que no vine, mejor oremos por ellos. Para que despierte ese anhelo, esa cosa tan hermosa de decir, yo quiero estar ahí. Porque hermano, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos. Eso es precioso.
Porque Dios puede ver su fidelidad y va a decir, yo veo cómo Él se esfuerza, llega cansado del trabajo, llega soleado, pero no le importa. Él agarra su carro y si no lo tiene busca raite, pero está en mi casa y lo voy a bendecir y te llega la bendición, porque Dios no va a dejar sin recompensar tu esfuerzo. Dios te va a bendecir, Él no se queda sin pagarte. Pero hay que separarnos del otro. Sepárate del otro. Porque puede ser que haya contienda y sin darte cuenta. Eso es lo que estaba pasando con los trabajadores de Lot y los trabajadores de Abraham. Pleitos. No, que es que tú, no es que yo. Y dijo Abraham, no, esto no va a seguir así. Y todavía le dio a escoger, mira, si tú vas para el norte, yo voy para el sur. Si tú vas para arriba, yo voy para abajo. Y es que el Hijo de Dios, para donde quiera que vaya, y si Dios va con él, va a ser próspero, hermano. Aunque esté en los desiertos, Dios brota manantiales del desierto. Porque Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso Abraham sabía y dijo, para donde tú quieras escoger. Porque yo sé que para donde yo me vaya, Dios va conmigo. Puede ser en Guatemala, puede ser en México, puede ser aquí, pero con Dios contigo, hermano, y entonces vas a ser prosperado. Pero hay que separarnos de Lot. Dígale a su Lot, hoy vamos a romper, hoy vamos a separarnos, tomar carta de repudio, Lot. Usted sabe cuál es su Lot. Otra de las obras de Abraham, Génesis 14:14. Abraham entró en guerra. Ay, hermano. ¿Cuántos saben que estamos en guerra? ¿Sí saben que estamos en guerra? Cuidado, no le van a mochar la cabeza, hermano, si está durmiendo. Porque la Biblia dice en Joel capítulo 3, proclamad guerra entre las naciones, despertar a los valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Aleluya, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Hay que ir a los frentes, hay que conquistar, hay que pelear lo que Dios ya nos dio, hermano. No dejemos que nos lo roben. Porque Abraham se armó rápido cuando recibió la noticia, hey, llevan cautivo a tu sobrino. Aunque ya se habían separado, dijo, no hombre, ¿cómo? Si quedamos de echarnos un cafecito. Hermano, y rápido convocó a su gente, se preparó y se fue tras sus enemigos y peleó con ellos y los conquistó y recuperó a Lot y recuperó el botín y fue Abraham un guerrero, hermano, como hay guerreros en la Biblia, como los que tenía David, 60, 30 y de los 30 tenía 3 fieles que le concedían los deseos del rey. El rey un día en una ocasión dijo, cómo quisiera beber el agua de Jerusalén. Y eso llegó a los oídos de los fieles del rey. Y le concedieron, porque hermano, tenemos que conceder los deseos de nuestro rey. Si tu rey te dice que le adores, adórale, concédele el deseo, porque él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el rey te va a bendecir, porque él anda buscando fieles. Hay llamados escogidos y hay fieles. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero más pocos los fieles. Y en la Biblia hay registros de hombres fieles que tuvo Pablo, por ejemplo. Un Nitofel y varios hombres fieles que acompañaron a Pablo en sus misiones, en sus viajes misioneros. Que aunque por un momento se separaron, pero que al final de cuentas se volvieron a reunir, hermano. Porque el propósito era engrandecer el reino, llevar la palabra a los gentiles, a Roma, a Grecia, donde fuera. Y ellos sabían el propósito y el llamado. Por eso permanecían fieles. Y es lo que Dios quiere, hermano, fidelidad. Y de los fieles son pocos. Mire, David tenía 60, 30 y de 30 tenía 3. Fieles. Fiel y verdadero es es que Él es fiel. El Señor no cambia porque usted le adore o no le adore, porque usted no viene. Dios sigue siendo Dios, hermano. Y si tú o yo no queremos, Él va a levantar a otro. Mejor venme a mí, Señor. Mejor pon tus ojos en mí. Yo sí te quiero adorar. Yo sí quiero hacer la diferencia. Y úsame a mí para gloria y honra tuya, como usaste a un Gedeón en tiempos que el pueblo estaba oprimido y afligido por sus enemigos. Pero había un Gedeón que hacía la voluntad de Dios. Guardaba el trigo, porque venían los enemigos a saquear todo lo que Israel hacía. Pero un día se le manifestó el Señor a través de un ángel
y puso sus ojos en Gedeón y le dijo: varón valiente y esforzado. Hermano, y para que Dios te diga valiente y esforzado, ay hermano, es que en la Biblia hay valientes y esforzados, como fue el padre de Saúl. El padre de Saúl fue valiente, y así David fue otro valiente guerrero, y muchos guerreros que nosotros deberíamos también reconocer y saber que estamos en guerra. Y no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores. Pero Cristo Jesús los venció y clavó el acta de los decretos en la cruz y venció a la muerte y al sepulcro, y ahora nos ofrece vida y vida eterna. Oh, para siempre sea su gloria. Bendito el Rey glorioso que venció, hermano. Porque si no, en vano estuviéramos aquí predicando, dijo Pablo, si no haya resucitado. Por más mensajes, mira, el tiempo se me está yendo rápido. Otra de las obras, Génesis 15:6, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios no está interesado tanto en el oyente, sino en el creyente, hermano. Que le creamos a Dios de lo que Él puede hacer en nosotros. Si lo hizo en los tiempos pasados, lo puede hacer en este tiempo con usted y conmigo, y hacer la diferencia en nuestra generación que estamos viviendo en este tiempo tan maligno. Todavía hay hombres y mujeres de Dios que se consagran y se apartan para provocar que el ejército de Dios se haga manifiesto en esta tierra. Porque hay hombres de Dios, hermano, y mujeres de Dios. Déboras, Esteres, Ruth, o como la mujer de Proverbios 31, mujeres virtuosas, trabajadoras, que cuidan. Porque dice la Biblia que la mujer sabia edifica, hermano. Y yo sé que todavía hay esas mujeres que cuando el hombre no se quiere levantar, levántese, vámonos guerrero, póngase su armadura, vamos a pelear la bendición que es nuestra, y se levanta, hermano. Porque detrás de un buen hombre hay una buena mujer. ¿Sí? Y bendito Dios los que tienen esposa, porque han hallado el bien, dice la Biblia. Por eso no reniegue por la que tiene, dele gracias a Dios, ya no hay devolución. Aleluya, ¿verdad? Ay, papá. Se goza con la mujer que le dio. Dele gracias a Dios, porque a veces ella la usa a usted para que vamos a la iglesia. No, que yo no quiero ir, vamos a la iglesia. Y ahí viene, hermano. Pero gracias a esa mujer virtuosa, esa mujer sabia, que prepara a los niños, los arregla, los baña y los prepara, se pone su corbata y vámonos a la iglesia. Y ahí vienen los patojitos, ahí dicen en Honduras, los güirros. Ahí vienen todos, hermano, en la hilerita, a alabar a Dios bien cambiaditos. Y en eso se manifiesta también la diferencia entre los hijos de Dios. Que venimos a una fiesta, no venimos a perder nuestro tiempo, venimos a provocar que Dios nos bendiga, que Dios derrame de sus ricas bendiciones cuando le adoramos, cuando le alabamos. Y esos nuestros cultos son fiestas, hermano, no son velorios. Seguimos con otro porque ya el tiempo se me fue. Génesis 19:29, intercedió por su sobrino. Ah, qué bonito, hermano. Dijo, no Señor, ¿cómo vas a destruir a Sodoma y Gomorra? Sabiendo que yo tengo ahí a mi sobrino. Hermano, tenemos que ser intercedores. Como los jueves que estamos aquí. Aún de gente que ni sabemos quién es. ¿Verdad? Pero Dios en su misericordia, que no tiene límites de tiempo ni de distancia, cuando usted y yo oramos, Dios derrama de su misericordia y levanta al enfermo. Y hubo gente acá en Tempo City que estuvieron orando, y bendito el nombre del Señor. Porque suceden milagros en la oración. Donde hay oración, hay milagros. Y tenemos que ser intercedores. No permitamos que venga el enemigo a robarnos, hermano. Que venga la destrucción sobre nuestras casas. No, tenemos que decirle, Señor, los tiempos están malos. El Señor ya lo sabe. Pero usted está ahí, Señor, ayúdame con mi familia. Yo profetizo sobre los míos, hermano. Yo he creído en el Señor. Hay una palabra de promesa que dice, cree tú
y tu casa será salva. Y yo lo declaro, hermano, lo creo y lo recibo con acción de gracias. Yo no sé cuándo, yo no sé a qué hora ni cómo va a ser, pero sé que Dios lo puede hacer. Y va a llegar, hermano, porque esto es por fe, no por vista. Y hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Porque una ya me sorprendió, falta otro, que a su tiempo vendrá. Y lo declaro y lo creo, hermano, y no me canso de orar y bendecir. Lo que el diablo ha querido maldecir, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Y sé que hay poder en la oración, hermano, porque dice la Biblia que la oración del justo puede mucho, y yo me justifico por medio de él, porque la Biblia dice que no hay justo ni uno, pero por medio de él sí, por medio de su nombre, por medio de su sangre, dice el libro de los Romanos. Entonces yo soy justo. Entonces, ¿dónde queda la palabra que dice, dile al justo que le irá bien? Muchas son las aflicciones ¿de quién? Del justo. Pero de todas ellas, bendito su nombre. Dele ofrenda de palmas al Rey bendito, porque Dios lo va a guardar, hermano. No se ha dormido el que vela por sus hijos. Con este termino. Génesis 20:17. Oró por sus enemigos. Usted y yo oramos por nuestros enemigos, por aquellos que nos vituperan, aquellos que nos dicen, ahí van los hipócritas, ahí van los aleluyas. Aleluya, qué lindo es ser un aleluya. Para los que hemos comprendido que aleluya significa alabar a Dios. Y yo soy uno que alaba y glorifica a Dios. Porque antes le cantaba la camioneta gris. Antes le cantaba el giro patas chorreadas. Y ahora le canto a mi Cristo. Quizás no tengo la voz que debo de tener, pero sé a quién le canto. Aleluya, hermano. Pero de que hay gente que nos vitupera. Pues déjeme decirle, siéntase dichoso. Siéntase agradecido porque le dicen aleluya. Protestante, hermano separado. Aleluya. Dice la Biblia, bienaventurado, dichoso eres, por cuanto te vituperan por causa de mí. Soy bienaventurado, soy dichoso. Por eso que me digan aleluya, porque yo soy uno que alaba a Dios. ¿Usted también alaba a Dios? Déjale ofrenda de palmas al Rey. Hay que interceder por nuestros enemigos y no solamente orar por nuestros enemigos. Hay que amarlos. Y es que mire, la palabra es bien fácil para el entendido. El mal se vence con el bien. Y mientras le maldicen, usted bendice y ascuas amontona sobre su cabeza. No es que usted quiera, pero es que decían en mi pueblo, rebota. Pega aquí, pero se devuelve. Porque hay una cobertura y es la sangre de Jesús, hermano, que nos protege, que pone vallado alrededor de sus hijos. Y el mismo diablo tiene que pedirle permiso para tocar a uno de sus hijos. No puede invadir su vida si usted no le abre puertas. Pero si usted y yo le abrimos puertas, hermano, entra el señor pecado. Sí, pásele, señor pecado, siéntese aquí, ahorita le sirve una limonada. Y ahí está el gran problema, hermano. Enfermedad, desánimo, no tiene dinero y dice que tiene al Dios del oro y de la plata y anda pidiendo prestado. Pero yo espero en el nombre de Jesús que usted sea prestamista y no deudor, que usted se ensanche en sus graneros por cuanto guarda los mandamientos de Dios. Sus graneros serán ensanchados, será bendecido si guardamos la bendita palabra de Dios. No habrá escasez, no habrá enfermedad entre nosotros, porque muchas veces, hermano, hay cosas porque no vivimos la palabra. Pero ¿cuántos vamos a orar por nuestros enemigos? Mándeles un saludo. Te bendigo con todo mi corazón. Tú hablas mal de mí, yo hablo bien de ti. No pagaré mal por mal, ni ojo por ojo, ni diente por diente. Así es que a todos aquellos que desean mi caída, entre más la desean, más me levanta el Señor. Por eso los bendigo y tenemos que bendecirlos, hermanos. A toda la gente.
porque la gente que no tiene a Cristo está cegada. ¿Sí? Necesitan el amor de Jesús. Necesitan que Jesús entre a su corazón para que limpie como limpió el templo cuando entró. Y hermano, entonces vamos a poder nosotros ser epicentro del Espíritu Santo y se van a manifestar los frutos de Él. Y vamos a poder amar como Él ama, en un amor ágape, en un amor puro, sincero, sin esperar nada a cambio. Aunque no me des, yo te bendigo, yo te doy. No te preocupes. Y hermano, ese es el amor de Dios. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Vamos verdaderamente a bendecir, porque a eso hemos sido llamados, a bendecir. Si siente en su corazón hacerlo, pase al frente.